Bueno, la conferencia de hoy se titula La conciencia y la filosofía de Rosa Cruz. Sus referencias son Génesis 3:7, Mateo 12:15, el diccionario de Rosa Cruz y la página web de John Locke, que es un filósofo contemporáneo del siglo XX, inglés, y también tiene algunos escritos sobre la conciencia. Del diccionario de Rosa Cruz, conciencia, cualidad o producto de la actividad íntima del espíritu humano para reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, al percibir y aquilatar los objetos, las imágenes y sensaciones del medio ambiente, que le son transmitidas por los órganos sensoriales y el cerebro. Los diversos estados de conciencia del hombre en los diferentes periodos son los siguientes. Periodos, conciencia correspondiente a Saturno, es la inconsciencia, correspondiente al trance profundo, solar, la inconsciencia también, correspondiente al sueño sin ensueños. Lunar, conciencia pictórica interna, correspondiente al sueño con ensueños. Primer vislumbre de la actual conciencia de vigilia, consistiendo en representaciones internas de los objetos, colores y sonidos externos. La terrestre, conciencia de vigilia objetiva, es con la que tenemos conocimiento del mundo externo, dependiendo de lo que percibamos con nuestros sentidos. A esto lo denominamos real, entre comillas, en contradistinción de nuestros pensamientos e ideas que llegan a nosotros a través de nuestra conciencia interna. Tu realidad no es aparente para nosotros, en la misma forma que un objeto cualquiera visible en el espacio. En el periodo terrestre, el hombre percibió la realidad del mundo exterior y por primera vez perdón, vislumbró la diferencia entre el yo y el no yo y los otros. Comprendió la separatividad y surgió el egoísmo. Anteriormente no había habido ni pensamiento ni ideas sobre el mundo externo, y por consiguiente no había tampoco memoria de los sucesos. Ese cambio de la conciencia pictórica interna a la conciencia del yo y objetiva fue efectuado muy lentamente, con una lentitud proporcional a su magnitud, desde la permanencia en el globo C de la tercera revolución del periodo lunar hasta la última parte de la época atlántica. Nuestra conciencia individual se expande por medio del desarrollo personal. En otras palabras, nos convertimos en una parte más consciente de todo el cosmos. Esta conciencia propia desarrollada llega finalmente a la comprensión de su unidad con el cosmos. Cuando se ha alcanzado este punto, ello significa que la conciencia del cosmos, extendiéndose y atravesando las muchas formas de manifestación, llega a la realización por sí misma por medio de la conciencia de los seres humanos. Este concepto de Dios que se ha mencionado a través de la historia de la humanidad es solo una concepción hecha por el hombre y lo que los hombres creen hoy en día o creyeron en el pasado es el resultado de lo que han leído, de lo que otros han dicho o es el resultado de sus propias convicciones internas. Pero ante todo, el concepto es una experiencia personal y debe respetarse como tal. El término conciencia se utiliza tanto en sentidos que cabe dudar si existe un fenómeno particular al cual se refiera. A pesar de esto, hay algo en lo cual coincide la mayoría de los filósofos. Con ese término enfatizamos la perspectiva de la primera persona, la perspectiva desde la cual cada persona vive sus propias experiencias. Para caracterizar esta perspectiva es útil tomar en cuenta lo que han dicho quienes rechazan que sea algo especial. Los conductistas, por ejemplo, sostienen que el acceso a cada una de las experiencias en general y su vida mental es semejante al acceso que tenemos a los estados mentales de otras personas. En ambos casos, recurrimos a la observación de la conducta. Una diferencia esencial entre la manera en que conocemos nuestros estados mentales y la manera en que conocemos la de los otros, lo que las hace distintas, es que cada uno de nosotros está más familiarizado consigo mismo que con los demás. La reacción espontánea en contra de estas afirmaciones es clara, sobre todo si pensamos en lo que se considera como una experiencia vital más importante. Una cosa es escuchar los gritos, los gestos de una persona cuando el médico le introduce un artefacto por el oído, por ejemplo, y otra cosa es sentir ese dolor que provoca ese aparato. Aunque el médico afirme que no le duele lo que está haciendo,
Hasta un niño puede decirle, usted no sabe lo que yo siento. A esta perspectiva nos referimos cuando hablamos de conciencia. No se trata solo del hecho de que el paciente sea distinto del médico. El paciente podría estar anestesiado y gesticular aún en ese estado el dolor que siente. Lo cierto es que si no siente dolor, no es consciente del dolor. Por lo tanto, no es conciencia. Esta concepción de la conciencia es como un espacio interno que no es ajena al origen del término conscientia en latín. Al parecer, ese término significaba originalmente lo que hoy necesitamos distinguir como un adjetivo, la conciencia moral. Al igual que su traducción al español o al francés, en latín ese término puede significar tanto la conciencia moral como la conciencia psicológica. Adquirió ese significado psicológico que hoy nos es familiar de los filósofos precisamente del siglo XIV, y por ello no es de extrañar que Descartes nos haya ofrecido una visión de conciencia psicológica claramente inscrita en la tradición cristiana, en la que abundan las prácticas de introspección. Descartes no solo adopta en las meditaciones metafísicas un estilo narrativo inspirado en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, sino que también introduce ciertos rasgos de la conciencia moral cristiana en la conciencia psicológica. Pero, si nos mantenemos al margen de cualquier tradición religiosa, no está claro por qué nuestras experiencias y en general cualquier estado mental debe ocurrir en un espacio interno. Cuando fijamos nuestra atención en nuestras percepciones, cuando comparamos, por ejemplo, lo que se siente ver con anteojos y ver sin anteojos, nos parece que lo hagamos y lo hicimos en un espacio interno, pero exactamente es lo contrario. No hay un órgano interno que a su vez perciba las percepciones. Simplemente tenemos percepciones conscientes. No tiene sentido reproducir las percepciones de nuestro interior. Lo mismo podría decirse de los deseos e incluso de las creencias. ¿Qué sentido tiene decir que el hambre es algo interno? Es cierto de que se trata de algo que solo siente quien la tiene, pero ¿por qué tenemos que recurrir a la metáfora de lo interno y lo externo para entender la posesión de un estado mental consciente? Quizá esta manera de hablar no sea más que la expresión de una sociedad llena de prohibiciones, en donde tenemos que ocultar nuestros deseos, nuestros intereses y nuestras creencias. Cualquiera que sea la posición que adoptemos con respecto a la legitimidad de aceptar un espacio interno al que pertenecen nuestros estados mentales, lo que resulta incuestionable es la existencia de la perspectiva de la propia persona y de sus estados mentales, una perspectiva irreductible al punto de vista de otra persona. A esta perspectiva es a lo que nos referimos cuando hablamos de conciencia en la filosofía. ¿Qué hace que un estado mental sea consciente? ¿Qué hace que un estado mental forme parte de la perspectiva de la persona que lo tiene? Para Descartes y para Locke, esta pregunta no representa un problema tan desesperante como para los filósofos contemporáneos. Esto se debe en parte a lo que no les dieron suficiente importancia a la existencia de los estados mentales inconscientes. Para ello, la marca de lo mental era precisamente la conciencia, o en otros términos, para ellos hay mente porque hay conciencia. En la filosofía, la mente contemporánea ha propuesto una teoría de la conciencia de representaciones de nivel superior que evita las objeciones anteriores. Ante la objeción del regreso infinito, señala que el estado mental de nivel superior no necesita ser un estado mental consciente, aunque puede hacerlo. Mediante la introspección, podemos creer que somos conscientes de ciertas creencias y deseos que en realidad no tenemos. Esos estados conscientes son los cuales pretendemos estar y que deben ser atendidos nuestros pensamientos inconscientes, que generalmente nos engañan. Pero ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que hemos sido engañados? Ya sea en un caso de percepción o en un caso de introspección. En el caso de los errores perceptuales, me parece que la respuesta más adecuada, de acuerdo con la teoría de Rosenthal, es que nos percatamos de que el pensamiento inconsciente que acompañaba a la percepción resultó ser falso. En el caso de la introspección, descubrimos que teníamos pensamientos inconscientes que nos hacían ver en nuestro interior, algo que en realidad no existía. Esto lo descubrimos porque reconocemos que hay incongruencias en nuestras experiencias. Cuando reconocemos estas incongruencias y tratamos de reflexionar de acuerdo a las normas racionales, ¿seguimos guiados por los pensamientos inconscientes?
Cuando pensamos conscientemente y responsablemente, teniendo en cuenta que nuestros pensamientos pueden ser falsos y que requieren de una justificación satisfactoria, ¿qué sentido tiene postular pensamientos inconscientes, gracias a los cuales somos conscientes de los pensamientos que tenemos? Postular estos pensamientos impide afirmar, en un momento dado, que somos responsables de pensar en la manera y en la forma en que actuamos y las cosas que hacemos. Es cierto que cuando pensamos así, o al menos intentamos hacerlo, hay pensamientos sobre nosotros. En todo momento los debemos tener presentes. Por ejemplo, que nuestros pensamientos pueden ser falsos, pero estos pensamientos, todos los pensamientos que ya tenemos, deben ser conscientes, aun cuando nuestra atención no se dirija a ellos. Para definir una visión más amplia de la conciencia, a continuación detallo 7 citas de maestros espirituales e investigadores. La conciencia es el aspecto más fundamental que existe. El universo y todo lo que hay en él es creado por la energía y el movimiento de la conciencia. El microcosmos y el macrocosmos no son más que la conciencia que se organiza en sí misma. Esto lo escribió Aurobindo, que es un yoga hindú. Todo el universo en todos los reinos es consciente, está dotado de conciencia de su propia clase y en su propio nivel de percepción. Esto lo escribió Elena Blavatsky. Si dejamos de pensar principalmente en nosotros mismos y en nuestra autosuficiencia, estamos experimentando verdaderamente una transformación heroica de la conciencia. Esto lo escribió Joseph Campbell. A medida que crezcamos en conciencia, habrá más compasión y más amor, y entonces las fronteras entre religiones y naciones se desvanecerán. Sí, debemos superar la separación. Esto lo escribió Richard Alpert. Este aspecto de nosotros mismos, que nos dejamos penetrar en nuestra conciencia, aparece en nuestra vida como destino. Esto lo escribió Carl Gustav Jung. Todo intento de meditar es su negación. La meditación es solo estar consciente de lo que uno piensa y hace, y nada más. Meditar significa despojar a la conciencia de su contenido. Esto lo escribió Krishnamurti. Simplemente déjate llevar, deja ir tus pensamientos sobre cómo crees que debería ser tu vida y dale la bienvenida a la vida que estás tratando de encontrar en tu camino de conciencia. Esto lo escribió Caroline Myss. En resumen, debemos ser conscientes de lo que pensamos, hacemos y nuestras actitudes. Y lo más importante, hacernos responsables de todo eso. No podemos desentendernos de nuestros actos y dar cualquier excusa de ellos. Eso se llama irresponsabilidad. Muchas gracias.